Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer la clase de formación reticular. La formación reticular está constituida básicamente, bueno, es un complejo, ¿no? Es un complejo. De hecho, si ustedes buscan otros autores, pues habrán autores que delimitan una gran cantidad de núcleos, ¿sí? De núcleos. Pero digamos que en el texto de Escobar y Pimienta digamos, los agrupan de una manera que me parece a mí que es fácil de entender. ¿Sí? Y los están agrupando en 4 columnas pares. ¿Sí? Aquí lo vemos la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. La columna 1 se conoce como los núcleos de Raffet. ¿Sí? La columna 2 se conoce como la columna magnocelular. La columna 3 se conoce como la columna paramagno, es decir, que está paralela a la magnocelular, paramagnocelular. Y la columna 4 se conoce como la columna parbicelular. ¿Sí? Entonces vamos a ver que ellas tienen una organización y una desconectividad y una funcionalidad particular. Entonces podemos arrancar con los núcleos de Raffet, ¿sí? Los podemos dividir en varias partes. Entonces, por ejemplo, acá arriba vamos a tener los núcleos de... Bueno, el neurotransmisor predominante que se sintetiza y se expresa ahí sería la acetilcolina, ¿no? Y este de acá, pues lo podemos denominar como Raffet mesencefálico, ¿sí? Luego tenemos en el puente, tenemos una división de 4 núcleos, ¿sí? Voy a hacer una división aquí de 4 nucleecitos, ¿sí? Más el del bulbo. Tenemos el Raffet, ¿cierto? Que sería el Raffet pontino, que sería el más dorsal. Luego tenemos el Raffet magno, ¿cierto? Que sería, digamos, como el intermedio. Y luego vamos a ver que la región inferior se divide en dos. Uno que sería el Raffet oscuro y otro que sería el Raffet pálido. Y Profe, una esto, pregunta, qué sí, pena. tranquila. El núcleo de RAFE entonces va a ser de acetilcolina, ¿no era de serotonina? ¿O tiene algunas partes de acetilcolina? No, yo dije serotonina. ¿Dije Ah, cierto. acetilcolina? Pues yo había entendido eso, perdón. No, aquí copié serotonina. Seguramente sí me equivoqué. Pero pues si me equivoqué, pues ya tú aclaraste que es predominantemente serotoninérgico. Entonces tenemos cierto usa división y vamos a ver que hay un sistema, digamos, ascendente y un sistema descendente. El sistema ascendente se conoce como Raffet telencefálico y el sistema descendente se conoce como Raffet espinal. Sí, obviamente ese nombre viene de sus proyecciones, ¿no? Entonces, el Raffet telencefálico está compuesto por las proyecciones del Raffet mesencefálico, del Raffet pontino y del Raffet magno. ¿Sí? Uno lo puede ver más o menos en este grafiquito, ¿cierto? Aquí lo están agrupando. Y ellas van a ascender, ¿sí? Van a ascender hacia el diencéfalo y van a ascender también hacia los núcleos basales del telencéfalo, van a llegar al alocortes, van a llegar al neocortes, ¿sí? Entonces, si uno mira, por ejemplo, este grafiquito o esta imagencita aquí del locus coeruleus, uno más o menos lo puede pensar igual, lo voy a utilizar, ¿sí? Entonces ellos ascienden, ¿cierto? Ellos pueden ascender por el fascículo longitudinal dorsal o por el tracto tegmental central y luego a nivel digamos ya de la base, ¿cierto? Se van a vehicular por el fascículo más grande, ¿no? Que está allí, que va por la región lateral del hipotálamo, que es el fascículo medio del prosencéfalo, ¿sí? Y allí, digamos que, bueno, y otras fibras van a ir hacia el tálamo, por supuesto, ¿sí? Entonces, ellos van a ir dando inervación de serotonina al temporal, por ejemplo, ¿cierto? A todo el hipotálamo, aquí pues obviamente al área septal, a los núcleos basales del telencéfalo, ¿sí? A la corteza prefrontal, al parietal, al occipital, etcétera, ¿cierto? Entonces básicamente su irrigación, su inervación va a ser una inervación muy divergente, ¿cierto? Y vamos a ver que en este caso el sistema serotoninérgico se va a relacionar predominantemente con aspectos como por ejemplo el estado de ánimo, ¿sí? Ánimo, ya les había dicho, o por ejemplo también se ha relacionado con aspectos como la percepción, ¿sí? La percepción, entonces hay patologías que ya les había mencionado a ustedes como la depresión, como el TOC, como la bulimia, como bueno, todas las patologías, digamos, de tipo mental, ¿cierto? Son patologías que en general me están hablando de una baja producción, baja síntesis y baja
actividad de la serotonina, ¿sí? El otro sistema, que es este sistema descendente que está constituido por RAFE pálido, RAFE oscuro, ¿cierto? RAFE pálido más el RAFE vulvar, ¿sí? Más el RAFE vulvar. Y este sistema constituye el sistema descendente, que es el RAFE espinal. Sí, que si uno aquí lo está mostrando, miren ustedes, sistema RAFE espinal. Y este se ha relacionado con la modulación sensorial, ¿no? Y particularmente con una modulación aquí importante que sería la modulación endógena del dolor, ¿sí? La modulación endógena del dolor. Esta modulación endógena del dolor, básicamente, pues si uno hace una corte transversal de la médula espinal, lo que yo tengo es que las entradas dolorosas, ¿cierto? Van a llegar aquí a algo que se conoce como la sustancia gelatinosa de Rolando. Y aquí va a haber un péptido que es la sustancia P. Recuerden que P viene de pain de dolor, ¿cierto? Entonces, aquí esa sustancia P favorece el ingreso para que se genere el reflejo o para que la información llegue a la formación reticular y active el SARA, el sistema activador reticular ascendente. Pero el sistema RAFE espinal es particularmente importante en la modulación endógena del dolor. Sí, y esa modulación justamente se da por una interacción bioquímica y es que la serotonina va, ¿cierto?, a inhibir a la sustancia P. Entonces, cuando la serotonina inhibe a la sustancia P, se genera da como resultado la modulación endógena del dolor. ¿Es claro hasta allí? Profe, una pregunta. Claro. Ese control de endógeno del dolor también se relaciona, pues también es función de la sustancia gris periaqueductal. Sí, también hace parte de ese sistema de la sustancia gris periaqueductal. La sustancia gris periaqueductal libera opiáceos endógenos, pero adicionalmente lo que hace la sustancia gris periaqueductal es que activa los núcleos de RAFE pálido y oscuro. Entonces, por esa vía estaría participando en la modulación endógena del dolor. Muy bien. Profe, una La, pregunta. sí, claro. Eso tiene relación con lo que tiene que ver con lo que se llama el umbral del dolor, que las personas con diferentes estímulos tengan percepciones distintas del dolor. No, lo que pasa con el umbral del dolor es que es un mecanismo, bueno, pueden haber como dos mecanismos, uno periférico, ¿cierto? Es decir, de los receptores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona puede tener una redistribución de los receptores o unas características neuroquímicas de los receptores o histológicas que hace que esa persona tenga un umbral del dolor, digamos, más alto o más bajo. Pero también puede ser subjetivo, ¿sí? Puede ser subjetivo el umbral del dolor y puede ser cultural o aprendido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no sé si yo le decía la otra vez a ustedes, ¿no? Por ejemplo, los mercenarios o la gente que vive en las guerras, pues es gente que que aprende a tolerar el dolor de una diferente forma, ¿sí? Entonces, esos mecanismos son mecanismos más subjetivos que estarían asociados, pues, justamente a esos umbrales de dolor, ¿sí? Que cambian de una cultura a otra. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Vale. La segunda columna, cierto que es la columna magnocelular, implica pues obviamente, digamos, la columna magnocelular en el mesencéfalo, incluye en el puente el pontino oral, incluye en el puente el pontino caudal e incluye lo que sería, digamos, ya propiamente el complejo magnocelular aquí del puente, ¿cierto? La columna magnocelular o complejo magnocelular. Y forma también un sistema ascendente que incluye el mesencefálico, el pontino oral y el pontino caudal, y un sistema descendente, ¿cierto? Que aquí lo tenemos más o menos en esta imagen, vamos a ver una columna, aquí está, ¿cierto? Este que está ascendiendo, ¿cierto? Y uno que está descendiendo, ¿sí? Entonces, de este complejo magnocelular del puente también hay unas fibras que pueden ascender y unirse a este complejo y otras que pueden descender y pues van a determinar o constituir un sistema que sería retículo espinal, ¿no? Retículo espinal. Entonces, en este caso, ¿cierto? En el caso del sistema ascendente, pues va a pasar a suceder lo mismo, ¿no? Ellas pueden ascender a través del fascículo longitudinal dorsal o el tracto tegmental central, ¿sí? Y luego van a llegar y se van a vehicular a través del fascículo medio del placencéfalo, que es un fascículo que ustedes no pueden, digamos, como perder de vista. Ahora, este sistema ascendente, ¿cierto? Es un sistema que puede expresar serotonina, ¿sí? Puede expresar noradrenalina,
puede expresar acetilcolina, puede expresar adrenalina, ¿sí? Y que es un cóctel neuroquímico que va a constituir lo que se conoce como el SARA, sistema activador, o hace parte del SARA, ¿no? Porque el SARA es mucho más complejo, sistema activador reticular ascendente, ¿sí? Sistema activador reticular ascendente. Y este SARA tiene, digamos, como dos vías, ¿sí? Tiene como dos vías. Una vía dorsal que va a llegar al tálamo, ¿sí? Y ahí va a llegar específicamente a los núcleos intralaminares y de los núcleos intralaminares a la corteza, ¿cierto? Y otra vía que es una vía ventral, ¿sí? Que va a ir por el fascículo medio del prosencéfalo, ¿cierto? Que va a inervar el hipotálamo, que va a inervar el temporal, que va a inervar la sustancia iluminada y los núcleos basales del telencéfalo, que va inervando el área septal, la corteza prefrontal, que inerva también el parietal, el occipital, y que también es un sistema muy divergente, que es el SARA, que es un sistema, pues como su nombre lo indica, de atención, ¿no? De alertamiento. Otra persona tiene una lesión de la formación reticular del SARA, pues una persona que puede entrar en coma o que puede tener estupor, por ejemplo, ¿sí? Entonces este es particularmente importante, por eso las lesiones compresivas o lesiones del tallo cerebral, pues lo que llevan finalmente es a que el paciente entre en un estado de coma. Y tiene una vía descendente, ¿cierto? Que va a ir, ¿cierto? A través de fibras que se conocen como fibras retículoespinales, ¿cierto? Y que van a incidir sobre las neuronas motoras, ¿sí? Tanto neuronas motoras craneales como neuronas motoras espinales, ¿sí? Que es este sistema que estaría influyendo sobre los pares craneales y también sobre la médula espinal. Y este sistema es un sistema que sí es acetilcolinérgico, ¿sí? Y la acetilcolina, recuerden que ya les había dicho a ustedes, puede actuar sobre receptores nicotínicos o puede actuar sobre los receptores muscarínicos, ¿sí? En el caso de los receptores muscarínicos, que este es este caso, produce una activación, o perdón, produce un efecto inhibitorio, y lo que hace finalmente este sistema, ¿cierto?, es permitir que se induzca la atonía durante el sueño, que eso ya lo habíamos comentado ayer o anteayer. Bien, Una la pregunta, tercera, sí, claro. ese sistema reticuloespinal, pues tiene que ver es con el fascículo reticuloespinal, pues no sé. Ya, ahora ya les voy a hablar del fascículo reticuloespinal, ya les hablo de eso. La Vale, pero columna, no fue mi tarea la que me dejaste ayer. tan bella. Bueno, pues ahorita vamos, lo que pasa es que estoy por tiempo, pero ya te explico, por eso te doy la palabra. Ya la columna paramagnocelular, ¿cierto? Es una columna que tiene lo mismo, ¿cierto? Unas vías ascendentes y unas vías descendentes. Las vías ascendentes van a hacer lo mismo, digamos, hacen parte del SARA también, ¿no? Del sistema reticular activado ascendente. Mientras que las columnas descendentes, ¿cierto? Van a ser parte, ¿sí? O van a darle inervación, ya sea en la médula espinal a los centros autonómicos o en el tallo cerebral a los centros parasimpáticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por esta vía tiene una función autonómica importante, ¿sí? Autonómica, ¿sí? Y de aquí es de donde se desprende particularmente los que van hacia la médula, un fascículo que es el ponto retículo espinal. Cuéntame pues qué averiguaste sobre el fascículo ponto retículo espinal, mujer. Sí, profe, pues encontré pues que el retículo espinal pues iba a tener esos dos componentes, el punto retículo espinal y pues que iba a ser como de tipo ipsilateral y pues iba a descender por ese, en la médula espinal iba a descender por el cordón anterior y que excitatoria que puede ser directa o pues indirecta sobre las membranas que hemos estado hablando y pues que van a inervar esos músculos extensores. Y ya el Exacto. componente bulborretículo espinal pues que va a ser, es contralateral y va a descender por el cordón lateral de la médula, de la médula. Y pues ya este va a tener es como una acción inhibitoria. Exacto. Entonces, este punto reticuloespinal está partiendo justamente aquí de esta columna paramagnocelular, ¿sí? Y tiene una característica y es que actúa sobre los extensores. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del sistema vestibular o cuando vean sistema vestibular, van a ver que en el oído hay unos sensores, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Que esos sensores van a llegar a los núcleos vestibulares, de los núcleos vestibulares van al cerebelo y del cerebelo la información va a volver a los núcleos vestibulares o a la formación reticular y aquí se van a activar dos circuitos, uno es este, ¿cierto? Que sería el fascículo vestíbulo espinal lateral y otro que tú acabas de nombrar que es el ponto retículo espinal. Ambos actúan sobre extensores, por eso cuando uno está cayendo, uno generalmente lo que hace es un reflejo extensor, ¿cierto? O cuando uno está perdiendo el tono, generalmente lo que tiene es un reflejo extensor.
Ahora, si hay una lesión de la corteza, por ejemplo, ¿sí? Lo que ustedes encuentran en la clínica es un paciente que está descorticalizado. Entonces, ese paciente tiene una hiperflexión, ¿cierto? De los, vamos aquí, de los miembros, bueno, sería triste, una hiperextensión de los miembros superiores, una hiperflexión, perdón, de los miembros superiores y una hiperextensión de los miembros inferiores. Eso sucede justamente porque la corteza no regula los núcleos rojos, entonces los núcleos rojos quedan disparando solos y como ellos excitan la flexión, la actividad flexora del miembro superior, pues entonces aparece la hiperflexión del miembro superior. Y en el caso de la formación reticular también pierde la influencia o la incidencia de la corteza, entonces ellos comienzan a extender, a actuar de forma solita y lo que generan es una hiperextensión de miembro inferior. ¿Sí? Entonces ese sería el fascículo pontorreticular. Y ya que estamos aquí, ¿cierto? Pues hablemos del bulbo retículo espinal. El bulbo retículo espinal, como su nombre lo indica, parte del bulbo, ¿cierto? Pero va a actuar de manera contralateral inhibiendo la musculatura del cuello. Entonces, por ejemplo, estamos en algún lugar, ¿cierto? Estamos en algún lugar y nos chiflan, ¿no? Entonces volteamos a mirar hacia ese lado, ¿cierto? Y la persona va a girar la cabeza. Entonces, de este modo, por ejemplo, ¿cierto? Lo que tenemos es que el fascículo tectoespinal, ¡tum! Voy a dibujar aquí el cuellito, ¿sí? El fascículo, voy a volverlo a dibujar. Aquí, ¿cierto? La cabecita, ¿sí? Tenemos el cuellito. Hagámoslo más grande todavía. La cabecita, ¿sí? El cuellito, ¿sí? Aquí larguito tan, los hombros, por decir algo, ¿sí? Entonces van a mirar hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, a través del fascículo tectoespinal, ¿sí? El fascículo tectoespinal va a ir de forma contralateral, ¿cierto? Y lo que va a hacer es a contraer esta parte del cuello. Entonces, esto va a alar hacia allá. Pero adicionalmente, ¿cierto? Bueno, previamente, obviamente hay un fascículo que está coordinando los movimientos de los ojos y el cuello y la cabeza, que sería el fascículo longitudinal medio, ¿no? Y con los núcleos vestibulares, porque está sensando por los oídos, pues, que la cabeza viró. Pero a su vez, ¿cierto? Lo que hace es este fascículo reticuloespinal es inhibir, ¿no? Inhibe contralateralmente, ¿sí? La musculatura de este lado, entonces la cabeza gira de forma bien suave, ¿no? No se vuelve como un ventilador cuando se frena. Entonces, por esta vía, ¿cierto? Participan el fascículo longitudinal medio, participa el tectoespinal, obviamente el espinotectal, que es el complementario, y el bulbo retículo espinal, que termina siendo inhibición sobre la musculatura del cuello. Muy bien, querida, muy juiciosita tú. Bien, y por último tenemos esta columna. Dime. Una pregunta. Pero entonces, si hay lesión del punto retículo espinal, ¿significa que va a haber antes es una hiperflexión? No, una hiperextensión, porque recuerda que el fascículo ponto reticuloespinal actúa sobre extensores, entonces favorece los mecanismos antigravitatorios. Sí, la extensión. Y la parte que hablas de hiperflexión de los miembros superiores, ahí Eso es sería... por el rubro espinal. Gracias. Rubro espinal, sí. Bien, y tenemos por último la columna parvi, ¿no? Parvicelular, la columna parvicelular, ¿sí? Que es una columna intrínseca, ¿sí? Entonces una columna intrínseca. Ah, bueno, se me había olvidado porque me quedé hablando de los... En esta columna paramagno actúa sobre la médula. ¿Esta ya la había nombrado, la paramagno? Creo que no, ¿cierto? Bueno, nombrémosla. Hacia arriba, pues ya dijimos que era complementaria al SARA, ¿cierto? Tiene una vía dorsal que va para el telencéfalo, ¿cierto? Para el diencéfalo, para el tálamo, y una vía, digamos, ventral que inerva lo mismo, ¿no? Nosotros va a ser el telencéfalo, el diencéfalo, y luego a la corteza. Y este sistema descendente, ¿sí? Que va a ir hacia los centros autonómicos del tallo y hacia los centros parasimpáticos. Entonces, por esta vía, uno entiende, por ejemplo, cómo la amígdala puede activar el simpático, ¿no? Entonces, la amígdala, fascículo medio del prosencéfalo, ¿cierto? Luego, a través del fascículo longitudinal dorsal o el tracto tegmental, y la información va a llegar aquí, ¿cierto? A la formación reticular, aquí a la columna, en este caso paramagnocelular, ¿cierto? Y de aquí sale una neurona motora, una neurona que va a activar, ¿cierto? La cadena toracolumbar que está entre T1 y L2, ¿cierto? Y ahí nos ponemos simpáticos, ¿sí? Que es justamente lo que yo les decía a ustedes, que se pone pálido, hay midriasis,
se reseca la boca, se aumenta la fuerza de contracción cardíaca, se favorece el flujo aéreo para pulmón y bronquios, se disminuye el peristaltismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Mientras que puede suceder lo contrario, ¿cierto? Por un mecanismo cortical modulamos la actividad de la amígdala y a través del hipotálamo y sus conexiones con el décimo par craneal podemos ponernos entonces parasimpáticos, ¿sí? Entonces nos ponemos parasimpáticos y por esa vía pues volvemos a tener color en la piel, ¿cierto? Cesa la sudoración, vuelve y se nos, digamos, lubrica la boca y los ojos, volvemos a tener broncoconstricción, disminuye la frecuencia cardíaca, vuelve a haber peristaltismo por si necesitamos hacer digestión, etcétera, etcétera. Entonces esta columna, ¿cierto? Es particularmente importante por eso. Y por último tenemos la par bicelular, ¿cierto? Que es una columna intrínseca, ¿sí? Que va a relacionar, ¿cierto? Los pares craneales del quinto, el séptimo, el noveno, el décimo y el 11, ¿cierto? El 11, y que los vincula justamente con la masticación, con la succión, con la deglución, muy seguramente relacionados con el núcleo ambiguo. ¿Sí? Y eso es básicamente lo que tendría que decir sobre la formación reticular. ¿Está claro, chicos? ¿Se durmieron? Sí, profe, claro. Bueno, entonces vamos a hacer la clase de bulbo. Esta clase de bulbo sí es muy sencilla. Si ustedes o sea, que gran parte de lo que hay en bulbo ya lo hemos visto. Entonces es muy sencillita en realidad. Vamos a hacerlo de todas formas. Bien, el bulbo, como ustedes saben, pues es la estructura más caudal, ¿cierto?, del tallo cerebral. Está compuesta macroscópicamente y en configuración externa por las pirámides, ¿cierto?, que son fibras. Con las pirámides son las complejos olivar, estos sí son núcleos, ¿cierto? Aquí sobre las pirámides el origen aparente del sexto, sobre las olivas el origen del séptimo y el intermedio, también del vestíbulo coclear, y luego por todo ese surco retroolivar vamos teniendo el noveno, tenemos el décimo, ¿cierto? Y tenemos el onceavo par craneal. Y aquí en el surco retropiramidal pues tendríamos justamente lo que sería el nervio hipogloso, ¿sí? Y acá en el tercio más inferior, ya digamos en el límite con el bulbo, con la médula espinal, tenemos justamente la decusación de las pirámides, la decusación piramidal. Si lo vemos en la cara posterior, digamos que lo más llamativo va a ser la presencia de los tractos, de los tubérculos y de los núcleos que serían justamente los núcleos gracilis y cuneatus, ¿no? Que ya los vamos a ver a continuación. Bien, miremos aquí básicamente cómo está organizado, ¿cierto? Son 3 niveles, ¿sí? O 3 tercios, ¿sí? Entonces uno sabe que está el nivel de la oliva inferior, ¿cierto? Que es este primer nivel, el más dorsal. Luego está el nivel de la decusación sensitiva y luego está el nivel de la decusación piramidal, ¿sí? Entonces vamos a ver que lo podemos dividir igual en núcleos y en tractos. Entonces dentro de los núcleos, pues hay unos que aparecen como por ejemplo el complejo olivar inferior del que ya vamos a hablar, ¿cierto? Que está constituido por una oliva principal, una accesoria medial, una accesoria dorsal, y por la formación reticular que acabamos de ver, ¿cierto? Que está constituida por lo que yo les decía, el rafe magno oscuro y pálido, ¿cierto? Y bulbar, la columna magnocelular o el núcleo magnocelular, el núcleo parvocelular y el núcleo reticular lateral que aparece, pues que se caracteriza por sus conexiones con el cerebelo, pero básicamente pues vamos a ver la oliva, ¿cierto? En sus componentes. Entonces si uno mira una imagen, ¿sí? Un corte transversal, pues obviamente esto van a ser las pirámides, esto es anterior, ¿cierto? Esto es posterior. Y ese complejo núcleo olivario inferior, pues se caracteriza porque tiene todo este componente que está aquí, que sería el componente principal, ¿sí? O núcleo principal, y las accesorias, un accesorio dorsal, ¿cierto? Y un accesorio medial, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante reconocer del complejo olivar? Pues que es un centro integrador, ¿sí? Al menos integrador, ¿cierto? Desde la parte motora, ¿sí? Seguramente será integrador cognitivo y demás, pero eso no lo conocemos, pero sí sabemos que es un centro integrador de la parte motora, ¿sí? Y en ese caso, ¿cierto? En el caso de su capa, digamos, su rol integrador, pues sabemos que, por ejemplo, está recibiendo de estructuras como, por ejemplo, la corteza. Recuerden también que está recibiendo de la región parbicelular de los núcleos rojos a través del fascículo rubro-olivar, ¿sí? Recibe de la médula espinal, por ejemplo, ¿sí?
Entonces aquí recibe, por ejemplo, el fascículo espinocerebeloso posterior, recibe también, por supuesto, de la formación reticular, recibe también de los núcleos de la base y otras estructuras motoras. Y lo interesante de este, digamos, complejo olivar es que él se conecta luego con el cerebelo, contralateralmente, ¿sí? Entonces él establece conexiones con el cerebelo, ¿sí? A través de un sistema de fibras que ustedes deben de conocer, que se conocen como sistema de fibras trepadoras o fibras trepadoras, que son glutamatérgicas, ¿sí? Ahora, una característica importante de este complejo olivar es que hay una diferencia entre el principal y los accesorios. El principal es nuevo, ¿sí? Es mucho más nuevo, mucho más moderno, mientras que los accesorios son más viejos, ¿cierto? Son palios o son, digamos, relacionados con funciones más burdas, funciones más bruscas. Entonces, esto tiene que ver con lo motor brusco, mientras que lo neo tiene que ver más con la coordinación motora, ¿sí? Ahora, ¿cómo se sabe que tiene que ver con la coordinación y cómo se sabe que tiene que ver con lo más burdo? Por la forma como se relaciona con el cerebelo, ¿sí? Si nosotros esquematizamos el cerebelo, ¿sí? Vamos a ver que esta porción, ¿cierto? Que es la porción accesoria, pues va a tener muchas relaciones con el vermis y con la región paravermal. Mientras que el núcleo principal va a tener relación principalmente con, valga la redundancia, con lo que sería la región lateral de los hemisferios cerebelosos. Entonces, esto es más de tipo coordinación, mientras que los accesorios, tanto el dorsal como el medial, y su relación con el vermis y el paravermis, lo relacionan, ¿cierto?, con aspectos, digamos, más burdos de la actividad motora. Entonces, este sería, digamos, uno importante que tenemos que destacar allí. ¿Qué más tenemos? Tenemos núcleos relacionados con los pares craneales, que ustedes luego irán desempeñando o irán desarrollando en su clase de pares craneales, ¿cierto? Pero los podemos dividir también en núcleos motores y núcleos sensitivos, ¿sí? Dentro de los núcleos motores tenemos el hipogloso, el vago, el ambiguo y el lacrimal y salivatorio superior. ¿Sí? Entonces, si vamos a la imagen, pues entonces vamos a encontrar primero que todo aquí el núcleo hipogloso, ¿cierto? Que es el 12º par craneal o el par craneal 12º, y que este par vamos a darle inervación a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, ¿cierto? Entonces este es el que nos permite a nosotros, por supuesto, hacer todos los movimientos asociados a la lengua, conscientes e inconscientes, incluyendo los vinculados con el habla, ¿sí? Una característica clínica relevante es que la lengua, ¿cierto? En el caso de la lesión del par craneal 12, se va a desviar, ¿sí? Y se desvía hacia el lado enfermo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, digamos que en este caso, ellos van a empujar hacia un lado, ¿cierto? El otro empuja hacia el otro lado, ¿sí? Y en la acción sinérgica, digamos que hay una simetría en la protusión lingual. Pero cuando se lesiona un lado, entonces queda predominando el otro y la lengua se va a desviar de la línea media. Entonces ustedes ya saben que en la clínica el par craneal 12º, cierto, lesionado, es el que no está ejerciendo la acción y hacia el lado que se está desviando la lengua, ¿sí? Entonces eso sería una característica del hipogloso. Otro sería el vago, ¿cierto? Tenemos el núcleo motor dorsal del vago, es un núcleo parasimpático. Recuerden ustedes que todos los núcleos autonómicos del tallo cerebral, de los pares craneales, son parasimpáticos, y este núcleo tiene una característica y es que se va a extender, ¿cierto? Y va a dar inervación parasimpática a todas las órganos, ¿cierto? De las vísceras torácicas, ¿cierto? A todas las vísceras torácicas, ¿cierto? Y a las vísceras abdominales hasta la flexura esplénica, ¿sí? Hasta la flexura esplénica o flexura cólica izquierda, ¿sí? De hasta allí llega, ¿sí? Entonces, si uno mira, pues tendría yeyuno, ¿cierto? Tenía el ilion, luego tiene pues el colon ascendente, luego tiene el colon transverso, luego tiene el colon descendente, ¿cierto? Y más o menos hasta este sector, ¿sí? Hasta la flexura cólica izquierda estaría dando su inervación. Obviamente, ¿cierto? Lo que hace es promover la broncoconstricción, disminuye la fuerza de contracción cardíaca, aumenta el peristaltismo, etcétera, ¿cierto? Entonces, esto lo que nos favorece a nosotros es la conservación de energía y va a predominar en el estado de reposo, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, como la característica predominante de este vago. Tenemos también otro de los núcleos motores ambiguos. Este hipogloso es un núcleo motor somático, ¿no? Porque es voluntario, uno saca la lengua a voluntad. El vago, ¿cierto? Es autonómico, ¿sí? Uno no
aumenta o disminuye la frecuencia cardiorrespiratoria, aunque se puede regular de algún modo, pero es autonómico, ¿sí? Y está el ambiguo, ¿cierto? Ya el ambiguo sería un núcleo que se va a relacionar con, se llama ambiguo porque es un núcleo que a través de él salen fibras que van a inervar, ¿cierto? A través de 3 pares craneales, que serían el noveno, el décimo y el 11, ¿cierto? En su componente, los 3 en su componente voluntario, y tienen que ver con la deglución, con la fonación, con la succión. Entonces, generalmente cuando se lesiona el ambiguo, ¿cierto? Lo que sucede es que la persona aparece como en el síndrome de Wallenberg, una voz gangosa, ¿sí? La persona se pone gangosa, por ejemplo, ¿cierto? Adicionalmente puede tener, digamos, problemas para deglutir o tomar agua, puede que el agua se devuelva. Y hay una característica, digamos, semiológica importante, y es que el istmo de el fauces, ¿cierto? El paladar no asciende de forma simétrica, normalmente asciende de este modo, y la úvula estaría asimétrica, ¿no? La úvula estaría asimétrica. Pero en el caso de una lesión del ambiguo, lo que tenemos es que justamente, ¿cierto? Asciende el paladar sano, ¿sí? Pero no asciende el paladar enfermo. Entonces, lo que tenemos es que la úvula se va a desviar hacia el lado sano, que sí puede tener, digamos, el ascenso. Es una característica, pues, entre otras, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que haya dificultad para deglutir o para tragar, etcétera, etcétera. Bien, y tenemos también, ¿cierto? En ese sentido, el lacrimal y salivatorio superior, que no lo han puesto aquí, ¿cierto? Y ese es un núcleo que es bien, digamos, interesante, ¿no? Porque tenemos si uno hace como una vista longitudinal, uno tendría el lacrimal, tendría el salivatorio superior y tendría el salivatorio inferior. Entonces, el lacrimal se va a vehicular a través del séptimo par craneal, va a llegar al ganglio pterygopalatino, y el ganglio pterygopalatino le va a dar inervación a las glándulas lacrimal, ¿cierto? A las glándulas nasales, etcétera. Entonces nos va a permitir estar lubricados, porque recuerden que la acción de los centros autonómicos del tallo cerebral siempre va a ser parasimpático, ¿cierto? Y en el caso de lo parasimpático, aquí lo que promueve es la secreción, ¿sí? Entonces, este es importante, ¿sí? Este es importante para toda esa secreción. Mientras que el salivatorio superior también se vehicula a través del séptimo, pero va a llegar al ganglio submandibular, y el ganglio submandibular le va a dar inervación al resto de las glándulas de la cara. Es decir, que entre estos dos le dan a todas las glándulas de la cara menos a una, que sería la parótida. Y la parótida no recibe por esta vía, sino que la parótida es inervada, ¿cierto?, por las fibras que proceden del salivatorio inferior. Entonces el salivatorio inferior se vehicula a través del noveno, ¿sí? Va a llegar al ganglio óptico, y el ganglio óptico, ¿cierto?, va a llegar pues a las glándulas, y entre estos dos se encargarían de darle secreción, digamos, salivar a toda la glándula de la cara, ¿sí? Entonces es una importancia entre la diferencia entre el lacrimal y salivatorio superior y el salivatorio inferior. ¿Qué más tenemos, cierto? Entre los núcleos sensitivos tenemos los núcleos vestibulares, que ya los habíamos visto, ¿cierto? Ya sabemos pues que tienen que ver con lo antigravitatorio, con la información, llega la información vestibular a la corteza, y también con la coordinación de los movimientos de cabeza, cuello y ojos. Tenemos los núcleos cocleares, ¿cierto? Esos núcleos cocleares son unos núcleos particularmente, digamos, importantes, ¿sí? En relación a la audición, ¿sí? De hecho, ellos son tonotópicos, ¿no? Tonos altos y tonos bajos están disociados en esos núcleos cocleares. Tenemos el núcleo solitario, que es un núcleo aferente, también es autonómico, ¿sí? Aquí no lo alcanzo a ver, aquí está el núcleo solitario, ¿sí? Y yo puedo hacer como una vista longitudinal de él. Entonces yo lo voy a dividir en 3. Una porción dorsal y, digamos, 2/3 inferiores. Esta porción dorsal recibe información de sensibilidad visceral especial, es decir, gusto, ¿sí? Gusto. Entonces recibe información que la recoge el séptimo, que la recoge el noveno y que la recoge el décimo, ¿sí? El séptimo recoge los 2/3 anteriores de la lengua, el noveno del tercio posterior, y el décimo recoge de la porción posterior de la boca y de la epiglotis, ¿sí? Mientras que en el caso de los 2/3 inferiores, él recibe información de sensibilidad visceral general, ¿sí? En este caso proveniente de 2 pares que recogen esa información, el décimo, ¿cierto?, y el noveno, ¿sí? El décimo recoge de las vísceras, ¿cierto?, de todas las vísceras abdominales hasta la flexura cólica izquierda, como ya habíamos dicho, ¿cierto?,
de todas las vísceras torácicas, ¿cierto? Y es llevado hacia acá, hacia el núcleo solitario, mientras que el noveno recibe el seno carotidio. Allí hay varios receptores, ¿cierto? Entonces, él es especializado en sensar que hay cambios en la presión arterial, por ejemplo. Si hay un aumento de la presión arterial, pues entonces, por sus conexiones con el décimo, lo que hace es promover el parasimpático y entonces disminuye la frecuencia cardiorrespiratoria y entonces disminuye la presión. O si es al revés, si hay, digamos, una hipotensión, pues entonces se conecta con la formación reticular, ¿cierto? Ustedes vieron la columna paramagno y a través de sus conexiones con los centros toracolumbares, ¿cierto? Pues lo que va a hacer es promover, ¿cierto? La actividad simpática y aumentar la presión arterial. ¿Sí? Entonces eso sería, digamos, básicamente lo que se sabe en relación al núcleo solitario, ¿sí? Y por último tenemos el espinal del quinto, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Es un núcleo grandote, ¿cierto? Pero ya habíamos dicho que si hacemos un corte o una vista longitudinal, el mesencefálico recibe propiocepción, el pontino recibe tacto, tanto simple como discriminativo, y el vulvar recibe dolor y temperatura, ¿sí? Información que luego se decusa y va a llegar al tálamo, al núcleo ventral posterior medial. ¿Sí? Y ahí estaríamos luego a la corteza, a las áreas 3, 1, 2, si somos conscientes de la información dolorosa, ¿sí? Eso sería básicamente, digamos, los núcleos que hay a este nivel que diferencian en relación bueno, algunos son continuos, ¿sí? Ahora, dentro del sistema de fibras, ya el sistema de fibras, digamos que lo tenemos prácticamente visto, ¿cierto? Anexamos los reticuloespinales que nos habló la compañerita, ¿cierto? Tanto el ponto reticuloespinal que actúa sobre extensores como el bulbo reticular que actúa sobre la musculatura del cuello. Pero aparecerían uno, por ejemplo, el pedúnculo cerebroso inferior en nuevo, ¿cierto? Este espinotalámico no es espinotalámico, es espinocerebeloso posterior. Y las pirámides, por supuesto, que vamos a comenzar a mencionar. Entonces, en esta vista transversal, ¿cierto? Tenemos acá las pirámides. Sí, las pirámides son fibras que vienen de la corteza, fibras córtico-espinales, ¿sí? Son fibras corticoespinales. Y son aproximadamente 1.000.000 de fibras. Sí, 1.000.000 de fibras. Más o menos entre el 80 y el 90% de esas fibras van a ascender van a descender, perdón, y se van a volver contralaterales en el tercio inferior del bulbo, ¿sí? A nivel de lo que se conoce como la decusación piramidal. Entonces, esas que vienen del área 4, ¿cierto? Van a ir por la corona radiada, luego van a ir por la cápsula interna, luego por los pedúnculos cerebrales, luego por la región basilar del puente y luego constituyen las pirámides y ellas se decusan, ¿no? En el tercio inferior del puente y constituyen lo que sería el fascículo córtico espinal lateral, que también se conoce como cruzado, ¿sí? Entonces, si yo hago un esquemita del cuerpo humano, ¿cierto? Yo voy a tener que este fascículo es cruzado y que le va a dar sobre todas las porciones distales de mi cuerpo a través del plexo braquial y el plexo lumbosacro, ¿sí? Y esta viene del área 4. Por eso cuando una persona tiene el trauma craneoencefálico o una lesión isquémica que comprometa el área 4, generalmente, ¿cierto? Lo que se observa es una retracción de la actividad motora de la porción contralateral del cuerpo. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede con ese 10 o 20%, entre 100 y 200.000 fibras que no se decusan? Pues esas fibras, ¿cierto? Provienen en parte del área 4, pero también provienen del área 24, que es el área motora suplementaria, ¿sí? Y estas fibritas, ¿cierto? Van a descender, ¿cierto? En su mismo recorrido, pero a nivel del tercio inferior del bulbo no se decusan, sino que siguen ipsilaterales. Y aquí aparece un dato que, digamos, es interesante en la médula espinal en relación a la neurona motora inferior. Y es que ellas, ¿cierto? Hacen sinapsis, ¿sí? Este se conoce como fascículo córtico, porque en la corteza espinal anterior, porque va por el cordón anterior de la médula. Hace sinapsis en la hemimédula, ¿cierto? En la neurona motoras inferiores, y se decusa y hace sinapsis, ¿sí? Y se va haciendo esto mismo a lo largo de toda la médula espinal, sobre todo los segmentos torácicos. Entonces, si uno hace un esquemita de esto, lo que yo voy a tener finalmente es que la inervación del tronco va a ser una inervación que es bilateral. Por eso cuando una persona tiene un trauma, por ejemplo, como en el caso que vimos ahora, o tiene una isquemia o tiene una hemorragia, ¿cierto? Esa persona, a pesar de que pueda estar parético, ¿cierto? De una parte de su cuerpo, lo que vemos es que el tono del tronco se sostiene. Y eso es importante en términos de la fisiatría y la fisioterapia, porque a partir, digamos, del eje axial, ¿cierto? A partir de la línea media y la preservación funcional del tronco, es que comienzan a hacer la rehabilitación luego de la porción distal. ¿Sí? Entonces, esa sería, digamos, como el dato más elocuente de estas pirámides que constituyen el fascículo corticoespinal anterior
y córtico espinal lateral o cruzado. Bien, ¿qué más tenemos? Profe, Dime. qué pena. Entonces, ¿el tronco va a tener tanto de las cruzadas como de las que siguen ipsilaterales? Por No, ejemplo, no, el tronco tiene las ipsilaterales. Lo que pasa es que si tú lo piensas, ¿cierto? Yo tengo el área 24 y pongamos el área 4 del hemisferio derecho y el área 24 y el área 4 del hemisferio izquierdo. ¿Sí? Entonces, este sigue derecho y le da a una parte del tronco, ¿cierto? Digamos del tronco, no, pues de la médula, ¿cierto? Pero luego se vuelve tronco. Y a la otra parte, ¿cierto? Entonces, esto recibe este lado. Y estas, ¿cierto? También descienden y hacen lo mismo, dan aquí, dan acá, dan aquí, dan acá. Entonces, indistintamente, si tú lesionas este, preservas unas conexiones bilaterales por este o al revés. Entonces, haciendo por ese fascículo corticoespinal anterior, el tronco recibe inervación doble, ¿sí? Inervación dual. Es decir, que cada neurona motora recibe de un hemisferio, del hemisferio izquierdo como del hemisferio derecho. ¿Sí? Si se lesiona uno, sigue recibiendo la inervación. ¿Es claro? sí, profe, gracias. Vale, con gusto. Tenemos este espinocerebeloso posterior, ¿sí? Ahí dice espinotalámico, pero hay un error. Este es un fascículo obviamente ascendente, yo ya se los había comentado, ¿cierto? Básicamente lo que tenemos es que en la médula espinal, ¿cierto? Tenemos, hagámoslo con un muñequito que es más ilustrativo, ¿sí? Tenemos el parte inferior del cuerpo, ¿cierto? Tenemos la parte superior del cuerpo, ¿sí? Como chueco, pero bueno. Y sabemos que de la parte inferior del cuerpo, ¿cierto? Esa información va a ascender, ella se decusa 2 veces a través de un fascículo, ¿cierto? Que es el fascículo espino-cerebeloso anterior, ¿sí? Entonces, si yo dibujo el cerebelo, esto ya se los había comentado antes, ¿cierto? Entonces, el muñequito va a tener la representación acá de la parte inferior del cuerpo. Y el otro, que es el que estamos viendo, ¿cierto? Que es el posterior, recibe o lleva información de la parte superior del cuerpo. Puede hacer sinapsis aquí en las olivas, en el complejo olivar, o puede ingresar derechito, ¿cierto? Hacia el cerebelo y lleva información de la parte superior de mi cuerpo. Entonces el muñequito ahí en el cerebelo está invertido, ¿no? Está como patas arriba, ¿sí? Entonces el fascículo espinocerebeloso posterior lleva información, ¿cierto? De sensibilidad general de la porción superior de mi cuerpo hacia el cerebelo. Y por último tenemos este, que sería el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿cierto? Pedúnculo cerebeloso inferior. Obviamente está ligando, está uniendo en términos de conectividad y también de funcionalidad del bulbo con el cerebelo, ¿sí? Y por allí ingresan diferentes fibras, ingresan las fibras trepadoras que ya vienen, que ya vimos que provienen de las olivas, ¿no? Que provienen de las olivas. Por allí ingresa, por ejemplo, el fascículo espinocerebeloso posterior, por allí ingresan fibras de la formación reticular, por allí ingresan fibras, por ejemplo, que provienen de cuneatus, por ejemplo, de cuneatus accesorio, etc. Entonces, este es un fascículo que luego veremos en cerebelo, pero que es importante, pues obviamente por ese relaciones que hay entre el tallo cerebral, la médula espinal, ¿cierto? Y otras estructuras cefálicas con la porción más, digamos, caudal del cerebelo, ¿sí? Entonces ese sería uno de los fascículos, digamos, como de relevancia. Entonces tenemos ya fascículo espinocerebeloso, pedúnculo cerebeloso inferior, ¿cierto? Fascículo espinocerebeloso posterior y tenemos también las pirámides. Ya podemos pasar a ver el tercio medio, ¿sí? El tercio medio. Ya aquí para allá, ¿cierto? Lo que tenemos es básicamente, pues, acuñar un par de núcleos, ¿cierto? Porque siguen siendo básicamente las mismas fibras, pero sí hay que hablar entonces de gracilis, ¿cierto? Del fascículo gracilis, del fascículo cuneatus, de la decusación sensitiva, ¿cierto? Y por supuesto de los núcleos gracilis y cuneatus, ¿sí? Entonces, si yo miro esta imagen, sí, yo voy a hacer el esquemita aquí. Yo tengo pues el muñequito, sí, tengo el muñequito aquí. Sí, el muñequito va a tener, digamos, como 2 divisiones, ¿sí? Una división de la porción superior de su cuerpo y una división de la porción inferior del cuerpo. La porción inferior del cuerpo, ¿sí? Va a recibir y va a ascender como fascículo gracilis, ¿cierto? Mientras que la porción superior va a ascender como fascículo cuneatus, ¿sí? Y obviamente, sí, aquí lo tenemos representado el fascículo cuneatus y el fascículo gracilis. Ellos van a llegar a sus respectivos núcleos. Llegan al núcleo gracilis y al núcleo cuneatus y ahí se decusan, ¿sí? La información se decusa y cuando se decusa, pues asciende como el menisco medio, que usted ya lo conocía, ¿no? Entonces lo que está mostrando esta imagen justamente es eso, ¿no? Miren aquí el núcleo cuneatus, ¿sí? Y aquí el núcleo gracilis, ¿sí? Y la información se decusa
y luego que se decusa asciende como el lemnisco medio. Ahora hay una característica, digamos, interesante, y es que si uno pudiera esquematizar aquí las porciones del cuerpo, pues entonces uno tiene que el muñequito está invertido, ¿cierto? Porque tenemos a Gracilis que lleva de la parte inferior del cuerpo acá arribita, ¿cierto? Yo aquí tengo a Gracilis y acá tengo a Cuneatus, entonces acá estaría, digamos, la porción superior de mi cuerpo. Una característica es que cuando ellos se decusan, el muñequito se para, ¿sí? Entonces, la información que lleva Gracilis va a quedar acá abajito, ¿cierto? Y la información que lleva Cuneatus va a quedar, pues, acá arribita. Entonces, el muñequito es como si se parara, ¿no? Y aquí ya asciende, y se llama el lemnisco medio o el lemnisco medial, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que nos hace, digamos, la diferencia respecto a ese tercio medio. Ya lo último que tenemos sería el nivel del entrecruzamiento motor o de cruzación piramidal, ¿sí? Básicamente tenemos lo mismo, ¿cierto? Digamos que lo único es que aparece pues el nervio, el accesorio, ¿cierto? No, no es un núcleo, ¿no? Porque recuerden que él parte del ambiguo, ¿no? Pero hay una característica y es que el accesorio tiene dos componentes. Un componente que es cervical, ¿cierto? Espinal, y un componente que es parte de aquí del ambiguo, que es el componente craneal. Este va a ir, por supuesto, a faringe y laringe, y tiene que ver con lo que ya habíamos dicho, ¿no? Convolución, fonación, succión, ¿cierto? Pero aquí estaría el agujero magno, él ingresa hacia el agujero magno y luego se vehiculan juntos. Tiene que ver con la inervación del trapecio y el esternocleidomastoideo, ¿sí? Entonces, una persona que tiene una lesión de la porción espinal se caracteriza porque esa persona no va a poder hacer una maniobra. Si usted le pedía a esa persona que levante el hombro, ¿sí? Esa persona no va a poder levantar el hombro va a estar caído. ¿Por qué? Porque ya sabe usted que hay una lesión del accesorio en su porción cervical, mientras que la porción craneal pues se relaciona con lo que ya hemos dicho, que es la fonación, ¿cierto? La dilución, la succión, entonces puede aparecer más bien una voz gangosa, o puede que el agua, por ejemplo, tienda a regurgitar, etcétera, etcétera. Y aquí lo más importante pues es el entrecruzamiento motor, ¿sí? Que es básicamente que las fibras, ¿cierto? Que estarían, hacen parte de las pirámides, el 80 o 90% se decusan y van a constituir lo que sería el fascículo córtico espinal lateral o cruzado, que ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces básicamente eso es lo que tenemos de la parte de bulbo. Como les dije, es muy sencillito, ¿cierto? Y está muy asociado a los pares craneales, sobre todo. ¿Está claro para todos, chicos? No entiendo la parte que explicaste de los fascículos cuneatus y gracilis que se invertían. ¿No entendiste esa parte? Hola. Sí, profe, esa parte. Ya, ok. Es que mira, ¿qué parte del cuerpo lleva Gracilis? Información. La parte inferior. Entonces, mira Gracilis aquí, ¿lo ves? ¿Sí lo ves? Sí, Entonces yo voy a dibujar aquí el muñequito. Voy a dibujarlo aquí. Sí, lo voy a dibujar aquí. Acá estaría un piecito, ¿cierto? La parte inferior de mi cuerpo. Sí, y aquí estaría la otra. ¿Sí o no? Eso lo entienden, ¿verdad? sí. Y acá está Cuneatus, que sería la parte superior. Entonces aquí, si yo pudiera esquematizarlo, pues yo voy a tener aquí pues la manito, ¿sí? Y el tronquito, ¿sí? Obviamente no hay cabeza, pues porque la cabeza la recoge celestial, ¿sí? Pero entonces aquí yo tendría la manito y aquí el tronquito. Entonces si yo pudiera dibujarlo más o menos, pues estoy haciendo un esquemita, el muñequito estaría así, estaría con el miembro, la parte inferior del cuerpo arriba, ¿cierto? Dorsal, mientras que la parte superior del cuerpo estaría más ventral. Ahora, lo que sucede cuando se decusa es que hay un movimiento, ¿no? Entonces, estas que están aquí, que serían cuneatus, van hacia arriba, y estas que serían gracilis se decusan y van hacia abajo. Entonces, las fibras que traía gracilis quedan acá y las de cuneatus acá. Entonces, si yo hago el muñequito, ese muñequito tendría el miembro inferior aquí, ¿cierto? Y aquí tendría el miembro superior y el tronquito. ¿Sí? Entonces, aquí el muñequito se paró. ¿Es claro? Pero bueno, ¿cómo se decruzan esas fibras? ¿Cómo así? ¿Cómo se decusan? Pues que va a volver al muñequito a estar pues bien, ya parado.
Paradito, pues así como te estoy mostrando, mira, estas que están acá, sí, que son las de cuneatus, se decusan y se ponen dorsales. Y estas que son gráciles se decusan y quedan entrecruzadas y quedan ventrales. Entonces acá queda miembro inferior o parte inferior del cuerpo y aquí la parte superior del cuerpo. ¿Está claro? Profe, Vale. pero eso es a nivel de lo que ya es el lemnisco medial, ¿cierto? O sea, Claro, cuando ya están subiendo, claro, exactamente. Eso sube ya como paradito. exactamente, el menisco medio sube, digamos, paradito. Pues paradito entre comillas, porque él está acostado, ¿no? Porque esto es dorsal y esto es ventral. Sí, pero sube, digamos, en este sentido, pues. Profe, pero se decusan para llegar a ese lemnisco medial. No, cuando se decusan, se denominan lemisco medio, se van junticas y ya hasta aquí venían separadas y se llaman fascículo gráciles y fascículo coneatus. De que hacia arriba se van junticos y se denominan lemisco medio. Vale, profe, gracias. Con gusto. Bien, chicos, entonces esto era lo que tenía para ustedes. De nuevo les agradezco la atención, les deseo muchos éxitos en su examen, estudien juiciosos y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen día y un abrazo para todos. Profe, Profe, ¿Sí? dale, dale. profe, es que te quería decir si te podía hacer como unas preguntas. Es que tú habías dicho que si podíamos como solucionar dudas sobre las cosas que iban a de pronto salir en el parcial. Dale, Entonces, dale. pues es que igual, esa no creo que vaya a salir obviamente en el parcial porque pues tiene relación con tallo, pero es que cuando yo estaba estudiando lo de áreas corticales, Ajá. pues yo me acordé que todas las áreas corticales tendrían que tener como una extensión, o bueno, la corteza tiene en general como una extensión hacia el puente para hacer pues esa conexión con el cerebelo. Ajá. Pero pues viendo las eferencias y las aferencias que mencionan en Pimienta, no todas las áreas corticales de por sí van a tener una conexión directa con el puente, ¿y eso por qué se da? Ya, esa es una pregunta de alguien que está estudiando juiciosamente. En general, bueno, es muy posible que no todas las áreas se estén relacionando con el cerebro a través del puente, pero lo que sí puede suceder también es que simplemente se omitieron esa información. Entonces, simplemente, además, ellos estarían estableciendo, cuando se escribió el texto originalmente, no se conocían las conexiones, solamente se conocían las conexiones del cerebelo procedente de áreas motoras. Hoy por hoy los estudios han demostrado que no solamente vienen de área motora, sino que también vienen del parietal, del temporal y del occipital. ¿Sí? Entonces, por esta vía, lo que quiere decir, ¿cierto? Es básicamente que el libro, digamos, carece de esa información, pero muy bien tu observación. Ah, ok, profe. Bien. ¿Qué más tenían por preguntar, chicos? Una última cosita, qué pena, de otra vez del cuneatus y el gráciles. Pero entonces Dime. esas fibras se decusan y ya pues luego pues se juntan y forman el lemnisco medial, perdón, medial, pero luego llegan a, a esa parte superior y esa parte inferior del cuerpo. No, porque es que ella no van ella no van para el cuerpo, ellas vienen del cuerpo, ¿sí? Y lo que sucede luego es que ellas van a llegar al tálamo, al núcleo ventral posterior lateral del tálamo. Y el núcleo ventral posterior del tálamo luego van a la corteza, a las áreas 3, 1, 2, y ahí ya está la representación del homúnculo. Sí, entonces el miembro inferior o la parte inferior del cuerpo, como tú ya debes de saber, está sobre la convexidad y sobre la porción medial. Mientras que en la parte de la mano y el tronquito, pues está un poco más lateral, sobre el tercio medio del tronco. Perdón, del giro. Listo, profe, ya, gracias. Vale. Profe, y otra pregunta. Dime. La otra pregunta tenía más que ver como con tálamo. Es que, pues, según lo que entiendo y pues lo que se explicaba también antes, y pues ahorita estoy entendiendo un poquito con tallo también, era que pues lo que son esos como núcleos, ¿cierto? Que son sensitivos, pues van a tener como una contralateralidad por lo que es el lemnisco medial, porque pues ahí se da la decusación sensitiva. Uh-huh. Y también lo que va a pasar pues con los motores, porque también tenemos una decusación motora, ¿cierto? También a Sí, nivel como del bulbo. Pero sí. entonces, ¿qué pasaría con los asociativos? O igual ahí no se puede como uno darse cuenta si hay una cosa contralateral, porque igual pues no tiene como una relación tan así. Ya. Lo que pasa es que los asociativos no proceden del mundo externo, ¿sí? La información que proviene y va hacia el mundo externo, es decir, la información sensitiva y
y la información motora es contralateral, ¿sí? Pero las ideas y todo lo que es asociativo, el lenguaje, lo cognitivo, todo lo demás, no procede del mundo externo, procede de la misma corteza, ¿sí? Por esa vía, si uno piensa en los fascículos, en el circuito córtico estriado tálamo cortical, esta información es ipsilateral. Los circuitos córtico estriado tálamo corticales son ipsilaterales, ¿sí? Pero eso no implica que no haya una asociación bihemisférica, porque el hemisferio derecho va a estar conectado con el hemisferio izquierdo a través de justamente el cuerpo calloso. Entonces la información, por ejemplo, del procesamiento frontal a través de la rodilla del cuerpo calloso se asocia, ¿sí? De algún modo. Y a través, por ejemplo, del esplenio, información que proviene del parietal y del temporal y áreas asociativas del occipital. Entonces, si uno lo piensa en un primer eje, uno dice, sí, la información es bilateral porque el cerebro, así algo que caracteriza la corteza son las conexiones córtico-corticales. Pero si uno lo piensa en relación a los circuitos córticos estriado tálamo corticales, esa información es ipsilateral. Ah, ok, profe, gracias. Una pregunta. Sí. Cuando, pues, en los fascículos del cuerpo calloso, como que se menciona como tal esa relación al dolor protoplático, pues también vinculado a un componente emocional, se debe por procesos asociativos, pero ¿a qué más se debe? Porque, pues, digamos que ya llevándolo un poco más a la práctica, no entiendo muy bien cómo ese componente asociativo se puede relacionar con ese sistema límbico y pues, cómo eso nos va a afectar en el sentido del dolor. Pero no, recuerda que no es cuerpioso, es círculo, es fascículo del cíngulo, ¿no? O haz del cíngulo. ¿Sí? Es el haz del cíngulo por donde giran las fibras, por donde van cursando las fibras que provienen del mundo externo, ¿cierto? Ya sea de la cara o del cuerpo, y que llevan dolor protopático. Y allí lo importante es, bueno, uno siempre hace una sobresimplificación, pero esa vía que va atrás de los núcleos intralaminares llega allí al giro del cíngulo y el giro del cíngulo lo inerva, ¿cierto? Y tras inervarlo, pues el giro del cíngulo es una estructura límbica, entonces ya allí está activando una estructura límbica tras un estímulo doloroso, en este caso de dolor protopático. Pero, y esto también vale la pena decirlo, no solamente el giro del cíngulo estaría participando, también participan otras estructuras como por ejemplo la amígdala también recibe inervación. Entonces el dolor activa la amígdala, ¿sí? El dolor protopático. Y no solamente la amígdala, sino también la ínsula. Entonces al activar la ínsula también tiene un componente límbico. Y no solamente eso, sino también el hipocampo. Y por esta vía, además de lo límbico, también tiene un componente de memoria, ¿sí? Entonces no es que el dolor traiga la emoción, no. Es que el dolor inerva una estructura emocional y esa estructura emocional, entonces, pues genera, obviamente, o activa un componente límbico, un componente emocional. Y el giro del cíngulo, el surco del cíngulo participa, pues porque él es transversal a todo. Entonces, él puede llegar y dar la inervación al cíngulo y te vas hacia atrás y vas por el istmo y luego vas llegando hacia el temporal y en el temporal llegas a la amígdala y llegas al hipocampo. ¿Lo ves? Sí, sí, profe. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicos? Pues, profe, lo mío no es como una pregunta específica, sino que, pues, como que en la última clase y en antes dos clases, pues nos has dicho que si la profesora Diana te preguntaba o si tenía, o si los cogía como el cuestionario, pues, el banco, pues nos iba a dar como unos tips como de más o menos tú qué esperabas de nosotros en términos para el estudio del parcial y lo que deberíamos hacer énfasis. Ya, pues en realidad yo creo que va el banco porque no me han pedido preguntas. Pero yo lo mismo que le dije al curso pasado, yo doy las clases de lo que está en los textos y le digo a ustedes y enfatizo en lo que ustedes necesitan. Entonces ustedes se centran en esos aspectos. Yo no pongo trampas, es decir, no, pues salvo que me digan explícitamente ponga una pregunta muy difícil, pero yo no pongo trampa, yo simplemente pregunto lo que doy en clase porque eso es lo que sé que ustedes necesitan. Entonces, el que estudia, el que escucha su clase, el que lee el texto, el que contextualiza, con eso es suficiente. Listo, profe, gracias. Bien, chicos, entonces nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por la atención y que tengan un buen día. Un abrazo para todos, ahora sí. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao, chao.